Buenos días nuevamente. Pues bueno, antes de hacer lectura del título, quiero ir al primer capítulo de Proverbios, versículo 22. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hemos titulado esta predicación, este mensaje, ¿cómo respondes ante la heredad que tienes en Cristo? ¿Cómo respondes? Pensando un poco en esta pregunta, ¿cómo respondemos a las verdades del Evangelio? Pregúntele al que está a su lado. Dígale, ¿cómo tú respondes al saber tanto acerca del Señor? Si conocemos su palabra, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? Nos hemos encontrado todo el tiempo, nos encontramos con que la respuesta parece que va por un lado al conocimiento mismo que se tiene, cuando debería ir el conocimiento y de la mano, ¿qué? La respuesta. En cuanto yo voy conociendo, pues voy respondiendo a aquellas cosas, a aquellas demandas. Pues bueno, el primer capítulo de Proverbios, el texto que hemos leído, pues vemos al Señor todo el tiempo dando consejo, persuadiéndolos. De hecho, el versículo 20 dice, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Así que el Señor venía, ¿qué? Reprendiendo, el Señor venía amonestando, el Señor venía enseñando, el Señor venía corrigiendo, venía dando su consejo, pero no quisieron oír. Y el no querer oír, o el cerrar nuestros ojos, o el decir como que eso no tiene nada que ver conmigo, eso no nos exime de haber escuchado, ni mucho menos de lo que de Dios viene como respuesta. Así que, ¿cómo respondemos ante la heredad que tenemos en Cristo? Y esto haciendo énfasis en aquellos que están en Jesucristo, porque todo el mes de febrero hemos hecho énfasis en que solo en Cristo tenemos herencia. De hecho, estuvimos en varios textos, Romanos capítulo 8, versículo 17, cuando dice que así como somos participantes de la herencia, de la herencia que tenemos en Cristo, también somos llamados a participar de sus padecimientos. Si somos llamados a participar de su gloria, pues somos también llamados a padecer juntamente con Cristo. Y hemos venido desarrollando toda esta temática, pero para finalizar esta serie quisiera adentrarlos a una carta que aparece en el Nuevo Testamento, y es la carta a Filemón. Ahí vamos a notar tres aspectos de tres personajes diferentes. Pero antes de ir a esa carta, consideremos Isaías capítulo 6.
En el versículo 2 dice que por encima de él había serafines, y cuando se refiere a él habla del Señor. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron. Escuchen, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó ¿de qué? De humo. Entonces dije: ay de mí. Esto fue una gran respuesta. Una respuesta sumamente corta, pero que expresa la reverencia, el temor de un hombre que había estado frente a frente con el Señor, que había visto en una visión al Señor, al Santo Dios. La respuesta de Isaías fue: ay de mí. Como quien dice, esto es demasiado. ¿Cuál es la respuesta de nosotros frente a lo que el Señor y sus verdades nos han revelado acerca de nosotros, acerca de la vida, acerca del sufrimiento? ¿Cuál es nuestra respuesta al saber que Él es soberano, que Él es el más grande, que Él es un Dios que juzga, que es legislador, que es juez, que es creador y sustentador de todas las cosas? ¿Cuál es nuestra respuesta? Creo que un gran porcentaje del pueblo cristiano, de hecho en el seminario cuando se enseña en cuanto a la teología de la predicación, siempre se apunta a la aplicación. Porque, escuchen por favor, pareciera como si los cristianos viniesen a la iglesia, se sientan en las bancas y luego salen de la iglesia o de congregarse, y la vida sigue de cualquier manera, de la misma manera. ¿Qué aplicación, qué implicaciones hay de lo que escuchas en la iglesia? ¿Cuál es la respuesta que tenemos ante esto? Nuevamente en Proverbios 1, el Señor está dando su consejo, el Señor está reprendiendo, y la respuesta del pueblo es menosprecio, es burla. Vemos lo contrario en Isaías, un hombre que en una visión tuvo la oportunidad de ver al Santo Dios y simplemente dijo: ay de mí. Pero los invito a que vayan adelante de la Biblia y miren en 1 Corintios capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es la respuesta de Pablo ante las demandas, ante las verdades, ante el encuentro con el Señor? Él se encontró, Jesús se acercó a Pablo junto al camino, iba rumbo a Damasco. Si hemos conocido a Jesucristo, ¿cuál es nuestra respuesta ante esta verdad? Seguir de la misma manera viviendo. Pues vemos entonces en Isaías un hombre que dijo: ay de mí. Pero Pablo ahora está diciendo: ay de mí si no anunciare ¿qué? El evangelio. Y no lo hago porque lo hago de buena gana. ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que conocemos del Señor? Nuevamente, con tristeza vemos que pareciera que el conocimiento no va de la mano con la praxis, con la aplicación.
Ayer estuve en un lugar y todos estaban muy emocionados por estudiar, personas muy humildes, pero yo les dije algo, les dije, bueno, es bueno que nos preparemos, es bueno conocer las escrituras, pero es más bueno vivir las escrituras. Porque entonces, ¿cuál será la respuesta ante lo que conocemos? Lo que Dios quiere es que vivamos para su gloria, que vivamos, no que conozcamos acerca de su gloria, que vivamos para su gloria. Como dice en el Salmo, que todo lo que respire, ¿qué? Alabe a Jehová. Esa debe ser la respuesta de alguien que escucha el Evangelio. Si escuchamos de Jesucristo, examinemos nuestras respuestas. Examinemos la manera como hablamos. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo persuadimos a la gente y hacia dónde la persuadimos? Pues bien, ahora los invito a que abran su Biblia en Filemón. Esa carta aparece detrás de la carta de Tito. Primera, segunda de Timoteo, Tito, Filemón, ahí antes de Hebreos. Pues bien, considerando brindar herramientas para que podamos vivir nuestra vida cristiana, pues he estudiado esta carta y me pareció bien poder traerla en la predicación, poder recordar acerca de 3 personajes que se nos habla aquí. Cada uno de ellos recibió una herencia. Cada uno de estos hombres heredó en Cristo lo que hoy vamos a considerar. Cada uno de diferente manera. Pablo, apóstol a los gentiles. Onésimo, un esclavo, recibió en la gracia del Señor. También se le permitió que conociera y amara a Jesús. Pero Filemón, otro hombre, que también se le dio una gracia, se le dio la oportunidad de poder amar a Jesús. Se le permitió que cambiara su vida. Se le permitió que gozara de buena reputación. Así que 3 hombres de una manera o de vivencias o convivencias totalmente diferentes. El primero, Pablo. El segundo, Onésimo. Y el otro, Filemón. Onésimo, esclavo, inicialmente. Pablo, el apóstol a los gentiles, aquel que iba y predicaba el evangelio. Y Filemón, probablemente un amo, y probablemente en la casa de Filemón, junto con su esposa, versículo 2, la hermana Apia, seguramente, y el hijo, seguramente Arquipo era el hijo de Apia y de Filemón. En esta, o la iglesia se reunía alrededor de esta familia. Es interesante, pues ellos también recibieron herencia entre los santificados. Tanto Pablo como Filemón y como Onésimo recibieron herencia ¿entre qué? Entre los santificados. Así que vamos primero a hablar de Filemón. Lo que debemos considerar de esta carta es que esta carta fue escrita, o es una carta conocida como una carta de la prisión de Pablo. Una carta que escribe Pablo desde la prisión. De hecho, Pablo lo dice, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Probablemente en el versículo 10 también dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No solamente Pablo se identifica como un prisionero de Jesucristo, sino que literalmente Pablo estaba ¿qué? En una prisión. Ahora, es interesante porque Pablo escribe, ojo
ojo con esto, Pablo escribe esta carta con un propósito. Y ahorita lo vamos a notar. Y es interceder por la vida de Onésimo. Interceder por la vida de Onésimo. Pensemos, versículo 2 dice: y a la amada hermana, Pablo le está escribiendo a Filemón, a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a hablar o voy a entrar a Filemón. Pensemos principalmente en los próximos minutos. Este hombre seguramente era un hombre de Colosas. En Colosas había una iglesia que fue a la que Pablo le escribe la carta a los colosenses. Probablemente la iglesia de Colosas fue una iglesia que no fundó Pablo, pero sí Epafras. Filemón, al parecer, era conocido en esa iglesia, en esa comunidad. En la carta, escuchen, no conocemos con exactitud, escuchen, la respuesta de Filemón ante el llamado que Pablo le hace de recibir a Onésimo como hermano. Pero sí podemos conocer la manera como Filemón era conocido, y eso es suficiente. Quiero invitarlos al versículo 4. Lean conmigo, por favor. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, dice Pablo, y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea que este era un hombre ¿qué? Este era un hombre piadoso, no daba problemas. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es ¿qué? Útil. O sea que Onésimo cambió. ¿Cierto que sí? El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo a Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Parece que Pablo respetaba a Onésimo, pues era el que tenía alguna injerencia en Onésimo. Pablo respetaba a Filemón, pues tenía alguna injerencia ¿qué? En la vida de Onésimo. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, como quien dice, si tú eres mi amigo, recíbele como a mí mismo. Es decir, trátalo como si me trataras a mí. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que
aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Esta es la carta que Pablo le escribe a Filemón. Así que en esta carta, en todo lo que usted leyó, no encontramos la respuesta de Filemón. Como que Filemón dijo, sí, lo voy a aceptar, o sí lo voy a amar, o sí voy a hacer como tú dijiste, Pablo. No encontramos esto. Pero sí encontramos, porque alguien podría decir como, no, pues como no encontramos la respuesta, entonces a esta carta le hace falta un pedazo. ¿Sí? Pues recordemos que es una carta, pero más allá de si Filemón obedeció o no al consejo de Pablo, se nos dice algo de Filemón que habla mucho de él. En el versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Este hombre no era un desobediente, no era una persona de dudosa reputación. Este Filemón para Pablo era una persona conocida. Así que Pablo, de hecho, parece que sería tan íntimo de Pablo, parece que tuviera como una confianza con Pablo, o que Pablo tuviese una confianza con él, porque en el versículo 22 dice, prepárame también alojamiento. Imagínese que alguien a usted le diga, que usted le diga a alguien, ve, deberías, mira, ¿por qué no perdonas a la hermana? Perdona, o a tu esposo, ¿sí? Y no solamente le da un consejo, sino que por ahí derecho le dice que prepárame ahí, prepara un chocolate, prepara ahí todo porque yo voy hacia allá. O sea, estos dos hombres eran cercanos. Pablo con confianza le escribe la carta y le dice también que le prepare alojamiento. Yo creo que alguien que no sea y que no conozca a Pablo, que no sea cercano, dirá como ve, ¿y este qué? Ahora se quiere meter pues a mi casa y diciéndome primero lo que tengo que hacer. Y después quiere meterse a mi casa. ¿Para qué? ¿Para qué voy a tener a ese hombre aquí? Pues porque los hay, ¿verdad? Hay quienes, no, aquí que no venga nadie. Que no, ¿sí? Pero Filemón parece que era un hombre hospedador. De hecho, porque espero que vuestras oraciones, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Parece que Pablo conocía que Filemón oraba para que Pablo los visitara. No sé si es como que ellos estaban orando y Pablo les dice, porque espero que por vuestras oraciones, por sus oraciones, el Señor me conceda o les conceda a ustedes tener a esta preciosura. ¿Sí? Entonces, eran cercanos. Y es interesante porque Filemón, escuchen esto, Pablo no estaba diciéndole esto a Filemón para que fuera conocido. Filemón ya había sido conocido por Pablo. Es diferente. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Es diferente como alguien que diga, pues voy a escribirle esto para ver cómo actúa, para ver cómo responde. ¿Sí? Diferente es, porque ya hay una intención allí de por medio, pero Pablo ya sabía quién era Filemón. Pablo no tenía que conocer a Filemón. Pablo ya sabía que Filemón era un hombre obediente. De hecho, por eso él escribe. Y lo notamos entre los versículos 4 al 7. A pesar de que Pablo le estaba pidiendo algo nuevo.
Seguramente Filemón había hecho muchas cosas buenas. Y yo copié algo y es, seguramente había respondido a muchas cosas, pero esta en particular no. Es diferente a usted, digamos que a usted le digan, no, pues mira, ¿te parece si a lo mejor podemos ayudar a esta persona? A esta persona. Entonces usted dice, no, pues sí, está bien, ayudémosla. Vamos a orar, vamos a darle un consejo. Y entonces, ok, vamos pues. ¿Y te parece si ayudamos también a esta persona? Y entonces ahí mismo la persona, ¿qué? Brinca. ¿Y qué dice? Como, no, esa persona no, porque esa persona me robó. Pablo le está escribiendo a Filemón y lo está llevando a hacer algo que seguramente Filemón no había hecho, que era perdonar. Él estaba persuadiendo el corazón de Filemón. Ese corazón ya venía expresando la genuidad de su fe. Filemón ya venía expresando ¿qué? ¿Cómo estaba su salud espiritual? De hecho, la manera como respondemos, escuchen esto, la manera como respondemos a las diferentes circunstancias de la vida y a las personas en el caminar, eso habla mucho de nuestro bienestar espiritual. Dígale eso al que está a su lado. La manera como usted responde, como usted le levanta la voz, como la actitud en el trabajo, en todo, con los amigos, eso habla mucho de nuestra salud espiritual. Si nos relacionamos con los amigos y cambiamos el chip, eso habla de nuestra ¿qué? Si nos relacionamos con tal persona y cambiamos nuestra forma de hablar por agradarlos a ellos, eso habla mucho de ¿qué? De nuestra salud espiritual. ¿Cómo está nuestra salud espiritual, nuestro bienestar? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es fiel a las ordenanzas, a las escrituras? ¿Es fiel al Señor? Pues bien, el corazón de Filemón ya venía expresando la genuidad de su fe. Esto podemos notarlo en los versículos 4 al 5. Si usted se da cuenta, Pablo está diciendo, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. O sea que este hombre amaba ¿a quién? A Jesús. Y Pablo oía esto. Ese hombre hacía cosas interesantes y Pablo los escuchaba y dice, no solamente para el Señor Jesús, sino para con todos los santos. Versículo 5. En la nueva traducción viviente del versículo 6 dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. ¿Qué oraba Pablo? ¿Qué oraba al Señor Pablo? ¿Qué oraba Pablo al Señor por Filemón? Que Filemón pusiera ¿qué? En práctica la generosidad que proviene de tu fe. A medida que comprendes y vives, parece que en la medida que se comprende, pues así mismo se va viviendo y la respuesta empieza a ser diferente. Esta nueva experiencia resultaría provechosa para Filemón. Escuchen esto. Pues apuntaba frontalmente a su persona y a responder a un asunto ocurrido exactamente a él. Reitero, no es lo mismo que haya pasado algo contigo, que te hayan ofendido a ti y que a lo mejor la persona diga, pues yo puedo ser bueno con esa persona ya, pero con él no, porque él me ofendió a mí. Pues Pablo aquí lo estaba llevando a una experiencia que resultaría provechosa para Filemón. Es interesante. Notamos que Filemón ha respondido a lo que recibió por gracia, pues este hombre era digno de ser recordado. La respuesta de Filemón siempre fue
lo que recibió por gracia, pues eso lo estaba viviendo. Es interesante porque una de las cartas pastorales que se conocen como las cartas pastorales, de hecho Pablo le escribe a Tito, a Timoteo, y se detiene a escribirle ¿a quién? A Filemón. Y esta preciosa carta está dando dignidad a la conducta en respuesta a lo que Filemón iba conociendo del Señor. No sé si me hago entender. Filemón venía conociendo del Señor y de esa misma manera vivía. Esto es digno de ser recordado. Mire, si nosotros vivimos el evangelio, seremos dignos de ser ¿qué? Recordados. Alguien podrá decir, no, es que esa persona no solamente conocía y enseñaba las escrituras, sino mira su conducta, mira su comportamiento. Él es nuestro ejemplo. Esa persona es nuestro ejemplo. Siempre nos mostró la manera piadosa de vivir. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo también lo soy. ¿De quién? De Cristo. A lo mejor alguien podrá decir como, ¿y esto para qué me sirve a mí? Esto nos lleva a considerar que nosotros deberíamos aceptar las experiencias de la vida porque resultan sin duda provechosas. A veces nosotros decimos no, con esa persona no. Y esa persona, pasan 5 años y la persona sigue ahí. Y usted dice, pero ¿por qué Dios no la quita de mi lado? ¿Por qué no se va? Esa persona resulta ser provechosa si conoces el propósito que Dios tiene con la manera como proceden nuestras vidas, en rodearnos de personas que van a permitirnos que podamos crecer en la fe. Filemón amaba y creía en Jesús. Además expresaba su amor a todos los santos. Pues la bondad de Filemón reanimó en muchos momentos el corazón del pueblo del Señor. Eso lo dice allí en el versículo 7. Pablo estaba gozoso porque ese hombre, la fe, el amor de ese hombre reanimaba ¿a quién? Al pueblo de Dios. Los reanimaba como que, no, pues que este Señor es interesante. Él nos ama, Él mira cómo se comporta con nosotros, es generoso. Mira lo que ha aprendido. Pablo se alegraba y se gozaba de lo que Filemón hacía. Su oración era que este hombre pusiera en práctica todo lo que provenía de la fe en la medida que fuera viviendo lo que hablamos y comprendiendo. Pablo ahora le está pidiendo algo más. Si usted nota en la carta hay, más allá de que le prepare alojamiento, ¿sí? Pablo le está pidiendo a él, a Filemón, que acepte a Onésimo y que lo perdone, que se reconcilie. Y esta fue esto le llegó a oídos a Filemón. Yo creo que este hombre, como dice Pablo, he escrito esto confiando en tu obediencia. Yo creo que este hombre, la respuesta que dio este hombre fue una respuesta oportuna. Esto resultaría en sumatoria a la buena reputación de Filemón y a la fe que profesaba. Imagínense si este hombre, escuche, atendía el consejo de Pablo. ¿Qué pasaría? Una vez alguien me llamó, bueno, hablamos como más de una hora y yo le di un consejo. Me dijo, pastor, pero es que, le dije, pero es que nada. ¿Por qué le pone pero a un consejo que bíblicamente estoy persuadiendo a tu corazón para que en obediencia vaya en pos de él? ¿Por qué pones peros? Pero es que si yo le pido perdón, entonces a lo mejor se va a creer mucha cosa. A lo mejor va a creer que soy frágil. Le dije, no, debes hacerlo. Es decir, la Biblia dice que debemos ¿qué? Reconciliarnos. Nosotros tenemos
el Señor nos ha dado el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. ¿Por qué andar? Y es más, ¿crees que con tu conducta se está glorificando a Cristo o está siendo vituperado Cristo? Porque si Cristo está siendo vituperado, entonces entiende que eso que piensas y que te sostiene y que te resistes muchas veces a no hacer, está manchando y está vituperando a Cristo. Porque entonces empiezan a decir, ¿y eso que va a la iglesia? Y todos los domingos va a la iglesia, y mírela, y no sé qué, y mírelo. O glorificamos el nombre de Cristo con la respuesta que damos a su palabra, o en respuesta terminamos vituperando el nombre de Cristo. Necesitamos ser serios en el caminar con el Señor. Pablo le está pidiendo a él, le está diciendo algo a Filemón, y esto iba a sumarle a la reputación, a la buena reputación de Filemón. Qué bueno es cuando un consejo viene y suma ¿a qué? A la buena reputación, a que el ejemplo sea más ejemplo, a que las personas con mayor razón se detengan a considerar la vida de esa persona. Pero mira, diferente a estar a lo mejor en enojo, mira cómo está esa persona. ¿Y quién te enseñó eso? La palabra. Y eso glorifica ¿a quién? A Jesucristo. Pablo presenta mucho tacto y alabanza. Me fascina Pablo cómo escribe esto. Pablo presenta mucho tacto y alabanza antes de referirse a la obligación. Pablo como que lo acaricia primero y luego le dice, esto es lo que debes hacer. Yo confío en que la obra que el Señor ha hecho en ti, me gozo por todo lo que has crecido, Filemón, pero vamos con esto. ¿Me siguen? Como que, y también la manera, yo me imagino que Pablo no era la primera vez que guiaba a Filemón o a sus colaboradores. Pablo en constante y totalmente estaba ¿qué? Estaba como persuadiendo a sus colaboradores. Y es hermoso pensar que Pablo primero con mucho tacto, con alabanza, lo alaba, le dice, me gozo, lo estás haciendo bien, pero lo puedes hacer mejor. ¿Sí? Y luego le dice y le da a conocer la obligación y a lo que naturalmente debería ocurrir. Y ojo con esto, lo que naturalmente debería ocurrir. A veces las personas no hacen las cosas, a veces porque requieren un empujón. Saben, pero requieren un ¿qué? Un empujón. Hay otras personas que no hacen las cosas porque realmente como que no lo entienden muy bien, no lo comprenden. Y cuando comprenden, ¿qué dicen? Ah, no, de una van y obedecen. ¿Sí? Pues bueno, hay algo que naturalmente debe estar en el corazón del creyente y es la humildad y la obediencia. En Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos ¿qué? Velan ¿por qué? Por vuestras almas. Así que si un pastor, conforme a la escritura, nos da un consejo, pues deberíamos ¿qué? Ser obedientes, porque ellos velan por mi alma. Si ellos me hacen tropezar, si esto no glorifica al Señor, pues no es un consejo que venga del Señor. Pero si el pastor me está hablando y yo a lo mejor lo atiendo, pues empiezo a ¿qué? Como a caminar en pos de lo que estoy comprendiendo, y eso hace que mi fe crezca. Eso hace que la respuesta y que evidentemente los demás estén ¿qué? De hecho, la persona que les digo que hablé, en otro momento hablé con esa misma persona, me dice, ya hablé, así como, ya hablé, ¿sí? Y hablamos y ¿cómo le fue?
pastor, hice lo que usted dijo. Y gracias por hacerlo. Había un malentendido y, ok, eso había que hacer. Tenías que hablar con esa persona. Y eso obviamente pensemos en que cada cosa que hacemos debe glorificar el nombre de ¿quién? Del Señor. Pensemos en que nuestras conductas a veces vituperan el nombre de ¿quién? De Cristo. No sé si duele cuando alguien dice de manera burlona como ¿y eso que va a la iglesia? Eso como que Dios mío. Pablo le recuerda a Filemón en cuanto a la esclavitud. Y me gusta esto, porque Pablo le recuerda a Filemón, escuchen esto, en cuanto a la esclavitud, su propia situación no era diferente a la de Onésimo. ¿Me siguen? Mientras Onésimo tenía a Filemón como amo, pues Filemón tenía a otro que no era Dios como amo. Era esclavo de el pecado. Esto lo notamos cuando dice Pablo en versículo 19. Pablo le dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. ¿Cómo que tú mismo me debes también? ¿No están hablando de qué? ¿Tienes la versión, la nueva traducción viviente? No están hablando de una cuestión monetaria. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Pero Pablo no está diciendo como que, yo soy tuyo, o tú eres mío y me posees y yo te poseo. No. Pablo está hablando acerca de, así como yo engendré a Onésimo, también tú eres hijo. Y también tú eras esclavo. Y ahora tu alma ha venido al conocimiento de Jesucristo. Y esto es maravilloso. Pablo le recuerda a Onésimo que él también era esclavo. Y también fue perdonado. Le da suficientes razones. Y es como cuando uno le dice a las personas, o cuando en casa hablamos como que y recordamos esa gran verdad. Por gracia hemos ¿qué? Si por gracia hemos recibido, por gracia ¿qué? Damos. Escuchen esto, yo estoy seguro que el que le cueste perdonar y reconciliarse con una persona es porque no ha entendido profundamente la gracia del Señor. Porque no es capaz de dar gracia, entonces no ha entendido la gracia que se le ha dado. ¿Me siguen? No, es que él no merece mi perdón. No, imagínense Filemón diciendo, no, es que no merece, porque él tomó algo que era mío. El diccionario dice que probablemente Onésimo robó y huyó a Roma. Robó a su amo, o sea, a Filemón. Entonces como que Filemón, no, es que él me robó. Pablo le dice, hey, nosotros también tú también eras un esclavo. Y el Señor libró tu alma. Pensemos ahora en Pablo, en la herencia de Pablo. Esto, lo que leímos, es la herencia de Filemón. ¿Qué herencia la que le correspondió a Filemón? ¿Y cómo podemos notar la herencia? Vemos un hombre ejemplar, un hombre que producía gozo y confortaba los corazones de otros por sus acciones. Este hombre dio respuesta de esta manera a la herencia que había o que tenía en Jesucristo. ¿Me siguen? Ahora, miremos la herencia de Pablo. Recuerden, a los tres se les heredaron, se les dio una herencia entre los santificados. Pero hay algo interesante y es que los tres tenían a Cristo. Estamos hablando de tres hombres conversos. Un hombre como Filemón, un hombre como Onésimo. De hecho, Pablo le dice a Filemón, le dice,
trátalo como a mí. Que Pablo diga eso, es como, uy, está hablando bien de mí. Y no está hablando cualquiera, sino un hombre que sabía la manera como las personas debían conducirse. Pensemos en la herencia de Pablo. Pablo, por supuesto, converso a Jesucristo. Este hombre era un hombre de mucha autoridad. Miremos en el versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Como quien dice, Pablo tenía la osadía, la valentía para poder escribir de esta manera a sus discípulos. ¿Y por qué alguien podría tener tal autoridad? Porque este hombre era ejemplar. Porque Pablo era ¿qué? Era ejemplar. Imagínese que Pablo le está escribiendo a Filemón y luego Filemón le devuelve una carta diciéndole, ¿qué va? Si tú no has perdonado a tal persona. Pues esto no es propio. Pablo gozaba de buena autoridad. Y dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Y me gusta eso, lo que conviene. Pero también Pablo servía. La herencia de Pablo radicaba en servicio. Vemos en el versículo 9 y 19. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo anciano y ahora además prisionero ¿de quién? De Jesucristo. En el versículo 19 dice, yo Pablo les escribo de mi mano, yo lo pagaré. Este hombre estaba dispuesto a servir, estaba dispuesto a trabajar, a servir, y esta fue una de las grandes herencias o la respuesta ante la herencia que se le dio en Cristo. ¿Me siguen? ¿Cómo podemos responder, pastor, cuando sé que soy un hijo de Dios? Sé que soy heredero de Dios. Bueno, en servicio, en trabajo. Pablo nos dio ejemplo de esto. Este hombre servía, estaba sujeto a la voluntad del Señor. Y es interesante porque la otra respuesta es, aún siendo anciano, él se constituyó como prisionero ¿de quién? De Cristo. Siendo anciano. Y hay alguien dirá como, no, pero es que uno anciano ya es muy duro. No, los ancianos también pueden responder ante tanta gracia del Señor. También pueden servir ante la gracia que se nos ha dado. Pero lo otro es la disposición con recursos y la capacidad de interceder. En el versículo 18 al 19 vemos, si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. Esto de yo lo pagaré es una disposición de gracia. Es una gracia el simplemente decir, yo estoy dispuesto a pagar lo que debe ¿qué? Lo que debe mi hermano. Esto tiene que ver con recursos. Y también nos lleva a pensar a que este hombre estaba, escuchen, dispuesto a hacer todo lo suficiente para que la marea ¿qué? Bajara. Y eso debería ser un cristiano. El cristiano debería hacer lo suficiente. Ay, no, pero es que eso es a plata. No. Ok, si yo estoy dispuesto a cubrir esto, estaríamos a cuentas. Es decir, hago lo suficiente para que haya una reconciliación. Y esto habla, por supuesto, le habla mucho a Filemón. Porque como que, pero tú lo amas mucho, ¿no? ¿Por qué lo quieres tanto? ¿Dispuesto a pagarle aún la cuenta, todo lo que debe? Sí.
porque quiero que estés bien tú y quiero que lo recibas a Él, que haya una reconciliación. Y eso es lo que deberíamos hacer como cristianos. Pero lo otro es el gozo de la vida de Pablo. Radicaba en la manera como otros obedecían al Señor. Y eso también hace parte de la respuesta que tenemos ante la heredad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y es el gozo, familia. ¿Por qué nos gozamos? ¿Cuál es el motivo de nuestro gozo? El motivo del gozo de Pablo no era como que, no, pues que los hermanos tengan más y más. No, que los hermanos entre ellos estuvieran ¿qué? En paz. Que hubiera reconciliación. El gozo de su vida radicaba en la manera como otros obedecían al Señor. Eso lo vemos en el versículo 20 al 21. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Pablo no le está pidiendo nada del otro mundo. ¿A quién? A Filemón. Algo que naturalmente Filemón debería dar. Pablo le está diciendo, conforta mi corazón con esto. Como cuando una mamá le dice a su hijo, le dice, hijo, perdone. Mire, usted no, o un papá pues, usted no sabe el gozo, usted no sabe lo bien que me haría. Pues es lo mismo que está diciendo Pablo. Usted no se da cuenta lo bien que me haría el saber que usted está recibiendo a este muchacho, a Onésimo. Hágame sentir bien. Conforta mi corazón en el Señor. Esto es maravilloso. Y esto, por supuesto, que nos habla acerca de los límites que tenemos como cristianos también. Porque nosotros no podemos estar decidiendo por los demás. Pero no porque no podemos decidir por los demás, vamos a dejar de aconsejar, vamos a dejar de instruir, de proclamar, de ser ejemplo. Pero lo otro es que Pablo estuvo presto a formar y no a imponer. Esto me gusta. En el versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo apelaba a la formación ¿de quién? De Filemón. Y Pablo apelaba a la obediencia de Filemón. Pablo no dijo cómo es que tienes que recibirlo. De hecho, Pablo le dice a Filemón, porque quizá para esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y cuando estaba estudiando esto, cuando estaba leyendo, me acordé de una historia en la Biblia que creo que ustedes todos pueden hacer memoria también. Y es la historia de José. ¿Recuerdan? El texto dice, porque quizá para esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, Pablo entendió que ese hombre seguramente había salido de él por algún tiempo conforme a un propósito, y era que luego Filemón lo recibiera ¿qué? Para siempre. Y lo mismo que pasó con ¿quién? Con José. Pues este hombre fue vendido por los hermanos, y alguno podría decir, wow, pero ¿dónde estaba Dios? Dios estaba orquestando ¿qué? Todo allí. Tanto que José luego se encuentra con sus hermanos y los retuvo para sí y les mostró bondad. Esto era lo mismo que debería haber hecho ¿qué? O que Pablo más bien estaba invitando a hacer ¿a quién? A Filemón. Recíbelo para siempre. Si se apartó por un tiempo, hay gente que se queda aquí. Hay gente que se queda, no, que va, ustedes me vendieron. Sinvergüenzas, ustedes no son hermanos. Vea yo cómo estoy de bien. Y hay gente que se queda en esto.
Hay gente que se queda, no, que va, si ese Onésimo fue, me robó y se fue y salió, no me dijo nada. Pero Pablo le está añadiendo y dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún momento, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y esto habla de el vínculo, la amistad. Otra vez vuélvase es decir, a reconciliar, a abrazar. Otra vez vuelva a hacer ese vínculo fuerte. Ahora, lo último es la respuesta de Onésimo. La respuesta de Onésimo ante la herencia que le correspondió. Pues bueno, este hombre se cree, como lo hemos dicho, se cree que robó a su amo y luego huyó a Roma. Probablemente, el diccionario dice que probablemente alguien lo reconoció. No se sabe si fue Epafras o Aristarco, no se sabe, pero se cree que trajeron a Onésimo donde estaba Pablo. Este hombre escuchó el evangelio, fue engendrado en las prisiones. Lo dice el versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A quien engendré en mis prisiones. Este hombre pasó de ser esclavo a ser hermano amado. En el versículo 16 dice, no como ya esclavo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este hombre Onésimo, en respuesta a la herencia que se le otorgó, este hombre vivió una conversión. Este hombre empezó luego de su conversión a ser útil. Antes era inútil, ¿para quién? Para Filemón. Pero Pablo le dice, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es que útil. Para terminar, quiero que ahora, a continuación, miren esta carta como si Pablo fuera Cristo, como si Filemón fuera de una manera figurativa, como si Filemón fuera ese padre y como si Onésimo fuera usted y yo. Si usted lee el versículo 16, mire eso. No ya como esclavo. Piense en Cristo. Piense que Cristo está intercediendo por usted delante del Padre. Y ahora dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente que para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Viene en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es que útil. ¿De quién están hablando? De Onésimo. Onésimo era un hombre inútil. En su tiempo fue un hombre que no gozaba de buena reputación. ¿Cuántos de nosotros gozamos de buena reputación antes de Cristo? No éramos útil para nada. Ahora que Cristo ha venido a nuestra vida, ahora empezamos a hacerle útil a Él. Vivimos para Él, para su gloria. Y de esta manera podemos ver a Jesucristo en una carta como esta.
Jesucristo, nuestro intercesor delante del Padre. Él es el que procura que seamos recibidos. Él es el que con su obediencia ha procurado que se nos llame y se nos declare ¿qué? Como justos, con su sangre derramada. Miren Hebreos capítulo 9. Versículo 16. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Filemón? Estuvo apartado un tiempo, pero ahora recibe lo que. ¿Para qué? Para siempre. Porque el testamento, porque donde hay testamento, versículo 16, es necesario que intervenga muerte el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es interesante. Versículo 17, reitero, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bueno, yo estoy dispuesto a, dice Pablo en 2 Corintios, yo estoy dispuesto a gastar lo mío y aún mucho más mi propia vida. Lo que Pablo heredó y lo que Pablo, la manera como Pablo estaba dispuesto a gastar, a darse, esto fue, por supuesto, influenciado por la manera como entendió el evangelio. Él mismo escribe en Filipenses 2:5: tengan pues este mismo sentir como lo hubo también en Cristo. Y esto es lo que debe hacer un cristiano. Debe darse, y debe darse para que se reconcilien las personas, para que haya perdón. Nosotros no deberíamos ser los pleitosos de la casa, ni los de la cizaña, ni los del chisme, ni los de la contienda, ni los del tropiezo. Deberíamos ser los de ejemplo en casa, los piadosos en la casa, los que reconcilian en la casa, los que guardan silencio y cuando hablan, a lo mejor convidan a todos a que estén, los que piensan antes de hablar, los que se dan, los que dan, y todo esto para que el nombre de Cristo sea glorificado. Así que, muy bien, ¿cómo respondes ante la heredad que tienes en Cristo? ¿Cómo respondemos ante esto? ¿Ok? ¿Cómo respondemos ante la heredad? Cuando vemos a el Señor Jesucristo, vemos total obediencia, sujeción, estar dispuesto a ir en pos de agradar al Padre. Yo sé que el Padre está conmigo. ¿Y por qué lo sabes, Jesucristo? Juan 8:29. Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Pues que en respuesta a lo que conocemos, vamos en obediencia. Dígale que está a su lado: ¿cómo respondes ante lo que conoces? ¿Cómo respondes? ¿Conoces de Cristo? ¿Conoces el evangelio? ¿Conoces qué hay que hacer? ¿Ok? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí? Vamos a orar, familia. Dale gracias al Señor. Oremos al Señor. Padre, estamos agradecidos contigo porque tú has hecho todas las cosas perfectas. Cuando leemos en Proverbios capítulo 1, la gran mayoría de textos, de persuasiones en el Antiguo Testamento, cuando le diste la ley al pueblo, todo esto buscando que el pueblo respondiera ante tu revelación. Cuando te manifestaste, siempre el propósito era que ellos respondieran de una manera diferente.
a como naturalmente vivían. Señor, vemos también en Isaías cómo este hombre empezó a responder frente a las situaciones que